La última vez en la historia después del anime nos habíamos quedado cuando los boxeadores estaban a punto de subir a la arena. Ryo Machiba, la parca japonesa, y Marcus Rosario, el chico malo de Puerto Rico. Este enfrentamiento por el título mundial estaba a punto de comenzar y el día de hoy les traigo la narración del combate completo. Un enfrentamiento increíble, la última pelea por el título mundial que hemos tenido en el manga. Ahora sí, comencemos con la narración. Todo esto comienza exactamente en el manga 1451. La parca desciende en Yokohama. El encuentro por el título mundial del peso ligero de la WBC comenzará ahora. Un sonido de un órgano resonaba por toda la arena y encima un cometa azul claro atraviesa el aire, estando la arena completamente a oscuras, en donde lo único que podía ver el público era una luz azul. Se movía alrededor, daba vueltas y giraba, dejando atrás una amenazante estela. Era imposible no sentirse intimidado por aquel cometa. El cometa se acercaba a la entrada, traía consigo una aura de malestar, un mal augurio, explotando de repente este cometa. Descendiendo hacia la tierra y detrás de los humos comenzaba a surgir la parca, el Shinigami. Era Ryo Machiba en una toma simplemente épica, al más y puro estilo Undertaker. Lentamente se abre camino hacia el ring, cada paso que da lo hace de forma deliberada, como si le dijera a la tierra misma: a pesar de todas las pruebas y dificultades, este es mi ring del título mundial. Su rostro permanece oculto. ¿Qué clase de pensamientos estarán pasando por su cabeza en estos momentos? Viajando a la mente de su segundo. Mizutani, ¿estás viendo esto, Mizutani? Machiba nos está llevando con él hacia el ring del título mundial, chocando manos con su pupilo. Entrando el retador Ryo Machiba al ring, mientras todo el público no dejaba de gritar ¡Machiba-san! Incluso Ippo tampoco dejaba de apoyarlo. Estando los chicos del gimnasio Kamogawa, Aoki, Takamura y Kimura, muy emocionados y muy sorprendidos de lo popular que era Ryo. El segundo Machiba estaba muy emocionado, estaba increíble de la gran cantidad de porras que recibían del público, pero era muy pronto para celebrar, comenzando un ritmo festivo latinoamericano, haciendo su entrada con el título mundial por los aires. El campeón Marcus Rosario entraba haciendo un baile junto a este pegajoso ritmo. Movía sus caderas y hombros, bailaba dirigiéndose hacia el ring. La cara de psicópata de Rosario se clavaba en el público, que incluso a la distancia se sentía intimidado, reconociendo Sendo que los ojos que tiene el campeón era como si un rey de los pandilleros se hubiese hecho con un cinturón, dándole a Miyata una mirada, como si Sendo fuese exactamente lo mismo, solamente un pandillero que ama la violencia. No estás equivocado del todo, decía Miyata, tiene un historial de peleas rudas, en el momento que suena la campana él siempre arremete de inmediato, y además su habilidad de pelea violenta es extraordinariamente alta. Sabes muchas cosas. ¿Estás planeando pelear con él algún día?, le preguntaba Sendo a Miyata, quien simplemente se quedó absorto mirando hacia el campeón. No, es solo que tú eres demasiado ignorante, aunque su tipo parece ser de los que pelean más por instinto, así que de aquí en adelante dejaré que tú analices la pelea como uno de su misma naturaleza, decía Miyata. Bueno, en ese caso te diré que este sujeto quiere terminarlo en la primera mitad, lo más pronto posible, decía Ippo, completando por supuesto el pensamiento que tenía Sendo al otro lado de la arena. Ippo nos da la explicación del porqué a todo el club de fans de Machiba, que por supuesto no está formado por expertos, diciendo que todo esto es debido a que tuvo problemas con su control de peso y debe acabar el combate pronto para no quedarse sin energías. Por lo que la estrategia para Machiba debería ser sobrevivir la primera mitad. Pasando a verlos cara a cara, Machiba frente al campeón mundial Marcus Rosario, mientras el árbitro les explicaba las reglas, simplemente una formalidad. Viéndolos así frente a frente, realmente se puede notar la diferencia de alcance, decía Aoki. Mantenerlo a distancia, hacerlo fallar y agotar su energía, pensaba Kimura. Es la única estrategia viable, decía Itagaki. Pero Takamura era el único que no estaba convencido con aquella estrategia.
viendo a Machiba con ojos serios y Marcus con una mirada provocadora. Los peleadores regresaban a su esquina, estaba a punto de comenzar. Los jueces están listos, la parca y el hombre de la cruz, el día de la sentencia, ambos en el ring del juicio final. Antes de que sonara la campana, los ojos de Machiba se clavaban en su rival y pensaba en todo aquello que lo trajo hasta aquí. En Kumi, en Mizutani y su segundo, en Ichiro Miyata, en Ippo Makunouchi, sus horas interminables de entrenamiento, su combate en contra Sawamura, su jefe y por supuesto también la hija de su jefe, e Ippo a punto de besar a Kumi. Sonaba la campana, el encuentro de Machiba por el título mundial oficialmente había comenzado. La arena estallaba de cánticos hacia Machiba, unos vítores descomunales hacían erupción con el sonido de la campana. El encuentro por el título mundial de la WBC de pesos ligeros ya estaba en marcha. ¿Qué clase de conclusión vamos a presenciar? Los boxeadores se acercaban al centro del ring, estaban a punto de chocar guantes junto a una tensión impresionante que había en el aire, pasando directamente a la mente del campeón. Sé lo que estás planeando, arrastrar el encuentro todo lo que puedas y acabar con mi energía, ¿verdad? No es mala idea, pero terminaré con esto antes de que puedas hacer algo. Y en el mismo momento que chocan guantes, Marcus Rosario se decide en ir hacia adelante, en atacar con todo lo que tiene. Pero es sorprendido. Machiba, quien todos pensaban que tomaría la distancia, es quien se lanza hacia su rival, impactando por completo al campeón. Preparando un gran derechazo, quedando todos boquiabiertos, estando muy feliz Sendo por este tipo de estrategia. Había hecho Machiba el primer movimiento, encajando una derecha descomunal en el cuerpo, en el plexo solar de su contrincante. Su derecha atraviesa directamente a Rosario, mientras preparaba Machiba un segundo golpe. ¿Va a la cabeza? ¿Va al cuerpo?, se preguntaba Rosario, rechazando de inmediato el puño de Machiba. Desgraciado, me diste un buen susto. Pero a la distancia podía ver cómo ya se le aproximaba una lluvia de izquierdas, una lluvia de flick jabs. ¿Acaso esto se decidirá hasta la segunda mitad? ¿Según quién? Machiba se lanza al ataque desde la campana inicial, nos decía el narrador, mientras veíamos a Ryo preparar sus legendarias izquierdas. La lluvia de izquierdas atacaba directamente a Rosario, quien lo único que podía hacer era bloquear. Había subido por completo la guardia, el flicker, la parca agitaba su látigo con toda su fuerza. Y a pesar de que Rosario era un campeón muy habilidoso, capaz de rechazar muchas de esas izquierdas, eventualmente era lanzado hacia atrás, se veía obligado a tomar más distancia aún. Viéndose el campeón bastante cabreado, no lograba soportar la presión, se veía obligado a alejarse, estaba sobre su pie trasero y Machiba no le quitaba los ojos de encima. Estando sorprendido Ippo, ya que era todo lo contrario a lo esperado. Rosario-san es del tipo que ataca, pero es Machiba quien está presionando, haciendo retroceder a su contrincante. No dejar que agarre su ritmo y hacer que se canse. Muy buena estrategia, ¿no crees? Pasando a escuchar una risa. Exacto, así se hace. Era Sawamura Ryuhei, un antiguo oponente de Ippo y por supuesto también de Machiba, quien lucía sus cicatrices después del accidente automovilístico. El autor lo trajo de vuelta para presenciar este increíble encuentro, diciendo Miyata que este no es el tipo de peleas en las que puedas apartar la mirada, viendo cómo la distancia Marcus Rosario comenzaba con un juego de pies, buscando la oportunidad para volver a embestir. Esto se alinea justamente con la naturaleza de Rosario, nos decía Takamura. Aún no he lanzado ningún golpe, ¿cuántos has lanzado tú, ah? Es tan injusto, pensaba Rosario, poniendo una cara de psicópata impresionante. Machiba seguía con sus flicker jabs y pudimos ver cómo utilizaba sus hombros y su espalda Rosario para que esta izquierda deslizara, procediendo a infiltrarse de golpe, quedando muy cerca de Ryo, preparando un izquierdazo. Recordemos que este es el brazo fuerte de Rosario, quien es zurdo, posicionando su pie cerca del de Ryo, preparando nuevamente una izquierda. Pero Machiba tampoco se iba a dejar intimidar, preparando él mismo una derecha, lanzando un uppercut que es evadido por los pelos, y también Machiba esquiva al campeón por centímetros. Rosario prepara una gran derecha y en el momento de lanzarla, Machiba hace un juego de pies para huir.
pero la persecución aún no se ha acabado. Machiva lanza un derechazo que es evadido, lanza otro golpe Rosario que es rechazado por Ryo. Una lluvia de flicker jabs a corta distancia es completamente inútil. El ataque de Rosario y la respuesta de Machiva, todos los golpes fallan, hasta que la derecha de Rosario logra conectar en la guardia de Ryo junto con su izquierda. Y los ataques de Machiva también conectan, pero no en Rosario, simplemente en la guardia. Era un gran intercambio de golpes de nivel mundial. No dejaban de lanzar golpes, no dejaban de conectar, pero únicamente en la guardia. Rosario era capaz de bloquear el golpe al cuerpo de Ryo, pero este sorprendía con un gran derechazo al rostro, que a pesar de lo increíblemente ejecutado que fue, no fue suficiente ya que fue bloqueado. Terminando este intercambio con ambos boxeadores tomando la distancia, quedando Hippo boquiabierto. Habían estado tan cerca y lanzando tantos golpes y nada había conectado. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntaba Aoki. Es tal como pueden ver. Este es un encuentro por el título mundial, decía Takamura reconociendo el nivel de ambos pugiles. Ninguno de los dos peleadores cede, ninguno de los dos retrocede, decía el narrador, mientras veíamos cómo se observaban fijamente. Pudiendo ver la determinación en el rostro de ambos en una doble página simplemente exquisita que nos regalaba el autor en este primer asalto. Comenzando nuevamente un intercambio, golpes que no conectaban, golpes que rozaban los hombros y las guardias de los oponentes. Ambos estaban luchando por mantener el ritmo, pero aparentemente Ryo era quien llevaba la ventaja, conectando un gran derechazo en la guardia del campeón, quien se veía obligado a retroceder, afirmándose fuertemente en sus pies que se arrastraban a la distancia, pero con toda la determinación y furia que tenía en su interior, el campeón puertorriqueño volvía a embestir hacia adelante, sin ningún temor a la marca. Machiva intentaba conectar a medida que se acercaba a su contrincante, pero esto era inútil, era capaz de evadir y conectar. Pero por supuesto que en la guardia aún no teníamos ningún golpe limpio, y en esta oportunidad era Machiva quien se veía obligado a retroceder. Pero tampoco se iba a dejar intimidar, a pesar de lo habitual y su estilo de tomar distancia. En esta oportunidad Machiva se seguía lanzando hacia adelante. Seguía haciendo un fuerte intercambio en el centro del ring, estando ambos a punto de conectar a tan solo unos centímetros del rostro del otro, sonando la campana, quien interrumpió este bestial intercambio. Este encuentro era ardiente desde el comienzo, un escenario adecuado para dos hombres que están en la cima. No sería de extrañar que en cualquier momento este balance se rompa. Estando Hippo simplemente boquiabierto, sin palabras, ambos eran increíbles, viajando a la mente de Machiva y a la de Rosario, quienes compartían un mismo pensamiento. Ya veo, ahora lo entiendo. Él es fuerte, reconociéndose mutuamente. Machiva se dirigía hacia su esquina, en donde su segundo y los asistentes ya lo esperaban con el banquillo. Ese no es el plan que acordamos. Los intercambios de golpes son su fuerte. ¿Por qué eras tú quien presionaba?, lo regañaba su segundo. Sé que estás nervioso, pero apégate al plan el próximo round. Justo como lo practicamos, agota su energía y... seguía diciendo su segundo hasta que fue interrumpido por simplemente la mirada de su pugil. Una mirada completamente honesta y llena de determinación. Hay cosas que puedes sentir cuando te enfrentas a alguien, y hay cosas que solo puedes entender cuando intercambia golpes. Supongo que se dio cuenta de que este no es un oponente con el que vaya a funcionar el plan, pensaba el segundo de Ryo. Muy bien, ya lo entiendo, pero no vayas tan fuerte tan pronto, porque terminarás cansándote en el comienzo. Sé que te diste cuenta durante ese intercambio, pero ese es su territorio, y él obviamente subirá la intensidad. Solo esquiva si es un golpe directo, no te acerques demasiado y no te distraigas por un segundo. Machiva ya se preparaba para el segundo salto. Voy a arrancárselo, decía Machiva, por supuesto refiriéndose al cinturón del campeón. Viajando a la esquina de Rosario. Puntos, me importan una mierda, decía mientras hacía gárgaras. Recibiste un buen golpe al cuerpo al inicio, ten en cuenta que esta es una pelea fuera de casa. Podría terminar decidiéndose con tarjetas, decía el segundo de Rosario. ¡Qué injusto!, decía Rosario con un rostro aterrador, golpeando sus puños. Estando a punto de comenzar el segundo asalto, ambos usaron los primeros 3 minutos para analizarse mutuamente. ¿Qué pasará a continuación?
Bueno, ya sabemos el plan de Machiba, pero ¿cuál será el de Rosario? Apuesto que él estará contento con un intercambio, decía Oki. Pero míralo, decía Itagaki, pudiendo ver a Rosario tomándose su tiempo, estando aún en su esquina, moviendo sus pies con cautela. Se acercaba lentamente, se movía de un lado al otro, estaba siendo muy respetuoso. ¿Estaba muy lejos? ¿Ahora está siendo cuidadoso?, se preguntaba Sendo. El alcance de Machiba es más largo de lo que él pensaba. Puede que no tenga más remedio que ser precavido. Así que piensa acortar distancia poco a poco, decía Sendo, tomando una gran bocanada de aire y bajando su postura Marcus, preparando su siguiente movimiento. Invirtiendo de un momento al otro, pegando un gran brinco hacia adelante. Se había lanzado, había recorrido una gran distancia, logrando esquivar sin problema la izquierda de Machiba, mientras preparaba su golpe bueno, su brazo bueno, el izquierdo. Posicionando su pie derecho de manera perfecta, preparando un gran puñetazo, tal como lo hizo Hippo en el sparring. Golpeando fuertemente en dirección al rostro de Ryo, sonando en toda la arena un gran impacto. Había sido justo en el centro de la guardia, Machiba lo había bloqueado, pero de igual forma había sido lanzado hacia atrás, se había visto obligado a retroceder. Ese golpe le había dado escalofríos a todo el público. Es tal como pensé, aumentó la marcha y lo logró, pensaba el segundo de Ryo, comenzando Machiba con su juego de pies, pero Marcus pensaba para sí mismo que no lo dejaría escapar. Comenzando rápidamente una persecución, colocando nuevamente su pie derecho frente al pie izquierdo de Ryo, acortando la distancia, comenzando con una ráfaga de golpes, derechazos e izquierdazos, golpes con ángulos extraños, difíciles de esquivar, puñetazos realmente increíbles. Cada vez que Machiba intentaba retroceder, Marcus Rosario lo alcanzaba con una pequeña embestida y seguía con su ráfaga de golpes, asegurando la posición en cada momento. Explicándonos Miyata cómo funciona esta estrategia, pero en verdad no voy a profundizar en eso, ya lo tenemos muy claro desde el sparring de Hippo con Machiba, pero básicamente todo se resume al dibujo que tenemos aquí. Cuando eres zurdo y tomas esta posición, es fácil conectar con tu izquierda. Pasando a la mente de Hippo, quien pensaba que si no se acostumbra rápidamente tendrá muchas dificultades. Y mientras tanto, en la esquina de Marcus, su segundo, decía que hay pocos luchadores que puedan alcanzar este nivel. Es todo un nuevo reto para ti, ¿verdad? ¿Piensas que te acostumbrarás en el ring? ¡Es imposible! Disfruta del mejor zurdo que hay en el mundo, mientras seguíamos viendo a Marcus a atacar. Pasando a ver directamente a Ryo cambiar la posición de sus pies, entrando a su modo combate por el título mundial, a esta postura, a esta estrategia que probó por primera vez en su sparring en contra Hippo. ¿Acaso intenta contrarrestarme?, se preguntaba Marcus, posicionándose nuevamente en esta postura perfecta, ideal para lanzar su izquierda que ya la estaba preparando, pero se dio cuenta que es inútil, con esa izquierda no lo alcanzará, porque está tan lejos. Conectando un derechazo Machiba, el primer golpe limpio en el rostro de todo el enfrentamiento. Marcus estaba completamente sorprendido, incluso se desmoronó por un momento. Machiba lo había conseguido y el público estallaba en aplausos y gritos, sorprendiéndose el segundo de Marcus y por supuesto Miyata analizando la situación, analizando esta nueva postura de Machiba con las piernas muy abiertas para contrarrestar la estrategia del campeón. Estrategia que nuevamente, repito, ya vimos en su sparring contra Hippo, que también está narrado en el canal por cierto. Marcus intentaba lanzar golpes aún, intentaba alcanzar a Ryo, pero la distancia era mucha. Machiba lograba conectar un uppercut, conseguía bloquear al campeón y luego conectar otro derechazo, obligando al campeón a tomar su distancia. Lo obligó a huir. Había sido el japonés quien había triunfado en este intercambio. Mirando a Sawamura sonriente la situación. Derecha, derecha, esta es la estrategia anti-zurdo. Has entrenado mucho, ¿verdad?, decía Sendo muy emocionado levantándose de su asiento. A lo que Miyata piensa lo siguiente: no es solo cuestión de entrenamiento, necesitarías también un sparring de calidad, porque la calidad es más importante que la cantidad. Estando sorprendido por supuesto también el segundo del puertorriqueño,
Imposible, imposible. ¿Cómo se adaptó fácilmente? Se supone que es la primera vez que enfrenta a un zurdo de este nivel. Es imposible que haya podido encontrar un compañero de sparring adecuado. ¿O acaso no me digas que no es la primera vez? Pasando a ver directamente a Ippo. Mientras el segundo de Ryo pensaba, te debemos una Makunochi. Tenías razón en todo. Incluso pensando en todo, nunca nos hubiéramos podido adaptar bien sin ponerlo en práctica. Viendo nuevamente cómo Marcus intentaba lanzar un golpe hacia arriba. Viendo nuevamente cómo Machiba conectaba un golpe arriba, un golpe abajo y una combinación con izquierdas. Ya estaba haciendo daño y el campeón ya estaba sintiendo la presión. Y a pesar de que intentaba contraatacar, Machiba estaba sumamente concentrado y era capaz de esquivar. El campeón no se rendía. Pero Machiba lo tenía controlado, era capaz de bloquear con su hombro y conectar nuevamente un uppercut con su izquierda en esta oportunidad. Para levantar su derecha, preparar el cortado de derecha, este golpe de arriba que conocemos mejor como el Chopping Right. Pero es detenido por el árbitro, la campana había marcado el final del segundo asalto. El retador, el japonés, había dominado, había tomado la ventaja. Posicionándose Machiba, volteando a mirar a Ippo con una cara de furia, haciendo que Ippo suelte las manos de Kumi con la cual estaban celebrando. Procediendo Ippo a levantarle el dedo, a indicarle que lo había hecho muy bien, que lo estaba haciendo excelente. Y Machiba mueve levemente la cabeza, como si de manera indirecta le estuviese agradeciendo. Con el narrador terminando este capítulo, el más grande de los rivales lo anima. Ese Chopping Right tenía un ritmo increíble y un tiempo perfecto, decía Aoki. ¿Por qué detuvo el golpe justo en ese momento? ¿Ustedes creen que se detuvo debido a que justo iba a sonar la campana?, preguntaba Itagaki. Él nunca se hubiese preocupado por algo como eso antes, decía Aoki, sonriendo Kimura al ver la evolución de Machiba, y por supuesto Sawamura también miraba con recelo. Los ataques del campeón fueron rechazados una y otra vez. Este retador tiene todo lo necesario para conquistar el mundo, y si es que aún no lo creen, solo escuchen como grita el público, decía el comentarista. Ya estaba a punto de comenzar el tercer asalto y los ánimos para Machiba no se detenían, sorprendiéndose todo el público porque apenas sonaba la campana, Marcus Rosario, el campeón mundial, se mantenía en la esquina, como un espantapájaros sin moverse ni siquiera un milímetro. Estando todos sorprendidos por la actitud del campeón, mientras Machiba ya lo estaba esperando en el centro del cuadrilátero. Una respiración agitada y unos ojos sombríos acompañaban a Marcus. No dejaba de temblar, no dejaba de jadear, o mejor dicho, era su corazón quien no dejaba de gritar. Comenzando Marcus a moverse lentamente, deslizando su espalda por las cuerdas. No entendiendo Ippo qué pasaba con esa actitud, pero Sendo sí, de alguna manera sé lo que está haciendo. Él está buscando hacer algo malo. Mientras Marcus murmuraba, es injusto, es tan injusto, ¿por qué solo yo soy golpeado? Es muy injusto, 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 decía de manera obsesiva, mientras Machiba preparaba sus flick jabs, comenzando a lanzarlos hacia Marcus, quien solo se estaba protegiendo. Machiba no se detenía, seguía con su lluvia de izquierdas y Marcus Rosario lo único que hacía era defenderse. Y a pesar de lo débil que lucía Rosario, Machiba mantenía la distancia, diciendo Sendo lo siguiente. Está claro que es una trampa. Él pensó que si se mantenía en las cuerdas, Machiba iría por él. Lástima que Machiba está acostumbrado a estas cosas. De ninguna manera va a caer en esto. Esto es tan injusto, seguía pensando Rosario, mientras recibía una lluvia de golpes en aquellas cuerdas. Lanzando un derechazo que era esquivado por Ryo. Esquivando ahora Marcus la izquierda del retador. El campeón presionaba, lanzando un uppercut, lanzando una derecha y nuevamente un uppercut, mientras Machiba estaba lanzando golpes que fallaban y retrocediendo mientras evadía. Marcus había cerrado la distancia en un instante y no dejaba de bombardear al retador con sus golpes. El público reconocía esto, reconocía lo rápido que era y cómo llegaba a ser aterrador. Marcus seguía lanzando un derechazo que parecía que iba a buen puerto, pero Machiba conecta un derechazo en forma de contra, haciendo que el campeón incluso levante su pie. Él ha llegado hasta aquí con ese tipo de movimientos y con su gran físico, además con su actitud de matón. Él solo se tira cara a cara para intercambiar golpes sin importarle nada.
pero eso no funcionará en esta noche, dice Sendo. En ese caso, ¿dices que Machiba es el más maduro de los dos? ¡Obvio!, dice Sendo. Machiba es más serio. Eso sí que es algo difícil de creer, pero si es que ese es el caso, tú deberías aprovechar de seguir su ejemplo, decía Miyata. ¡Cállate! ¡Es un imbécil desgraciado! Con eso pruebas mi punto, seguía diciendo Miyata. ¡Cierra la boca! Volviendo al ring, en donde Machiba nuevamente conectaba un derechazo y Marcus nuevamente se encontraba en las cuerdas. El retador no tenía piedad, seguía con su ráfaga, tenía un dominio total en el combate. Rosario estaba recibiendo muchos golpes limpios, pero seguía de pie. Esto es imposible, debe estar en las últimas, pensaba el público, viendo cómo Machiba conectaba un derechazo sin piedad, con una precisión abrumadora. Marcus ya se estaba demorando, sangre salía de su boca, y Machiba seguía lanzando muchas izquierdas sin precipitarse, comenzando a inquietarse el campeón. Viendo cómo en el mismo momento que Machiba preparaba un gran derechazo, Marcus preparó, por supuesto, una contra, acercándose de un momento al otro, asombrando a Hippo con este ágil movimiento. Conectando una contra Marcus Rosario a este derechazo que Machiba ya había acertado en múltiples ocasiones, haciendo que el retador besara la lona, dejando completamente muda a toda la arena. Había sido una contra descomunal. Marcus Rosario tenía que irse a la esquina neutral, e Hippo y Kumi estaban simplemente asombrados y aterrados. El retador cae al suelo, todo en un instante. Él recibió una contra que te deja la piel de gallina con solo verla. El campeón lo mira desde arriba con tranquilidad. La arena está callada y con ello un gran silencio se hace presente. El conteo resuena por todo el lugar. ¡Mierda! ¡Se la hicieron!, pensaba Sendo. Había sido una estrategia perfecta, había sido una contra ideal, mostrando el campeón como también tiene habilidades muy finas en el boxeo. En la cuenta de 5, Machiba comienza a cobrar el sentido, mirando a Hippo y a Kumi. Oye, hijo de puta, quita tus manos de ella. No te preocupes por mí, pensaba Hippo, solo levántate, arriba, arriba, haciéndole gestos a Ryo, quien a la cuenta de 6 recién se dio cuenta que había sido él quien estaba en el suelo, levantándose de inmediato, por supuesto con una cara de angustia increíble. Llegando a la cuenta de 8, levantándose con dificultad, recuperando la pose de lucha, reanudándose de esta manera el encuentro. El campeón se abalanzaba al ataque una vez más, de inmediato, estando preparado para acabar con el enfrentamiento, mientras todo el público le gritaba a Ryo que tuviese cuidado, que huyera, que abrazara, que hiciera lo necesario. Machiba es el derribado en el tercer round. El retador dominó la primera parte del encuentro, pero el campeón está de vuelta al ataque, nos decía el narrador. ¿Eso hizo daño?, preguntaba Sendo. Obviamente, decía Miyata, viendo cómo Marcus ya estaba en la corta distancia. El flicker jab de Machiba intentaba mantener al campeón a la distancia, quien bloqueaba uno con mucha tranquilidad, evadía y se infiltraba sin ningún problema. Comenzando a conectar en la guardia del retador, había acortado la distancia en un instante. El campeón no se detenía, seguía con esta lluvia de golpes, llevando a Machiba a la esquina. Machiba estaba en grandes problemas. Marcus Rosario lanzaba un bombardeo, un montón de golpes, preparando una gran izquierda, pero Machiba también estaba preparando un golpe, un derechazo. Siendo en esta oportunidad Machiba quien conecta una contra, un uppercut descomunal que lanza volando hacia arriba el rostro de su rival, junto a una nube de sangre que salía de su boca. Lo había logrado, derribando a Marcus Rosario, provocando una explosión en todo el público, en el mismo momento que el trasero de Marcus yacía en la lona, y aparece un uppercut con la derecha. Esta vez era el campeón quien estaba en el suelo, decía el comentarista mientras Machiba iba a la esquina neutral. La cuenta había comenzado, 2, 3, 4, mientras Marcus simplemente podía morder los dientes. Los apretaba mientras pensaba "cállate", levantándose, diciéndole al referee que él puede continuar. Y estallando todos los presentes con esto. Se paró como si nada.
no pierdas la concentración, respira profundo, etc. Se escuchaban muchos consejos de todos los lugares, del público, de Hippo, de sus segundos, de absolutamente todos. Pudiendo ver cómo ambos peleadores se miraban fijamente y ambos lucían muy cansados y muy lastimados. A pesar de que el comentarista creía que estaban siendo cuidadosos, ambos estaban sumamente lastimados, con un daño notorio y profundo. Ninguno podía atacar en este instante. Sintiéndose la tensión en el aire, el corazón de Hippo no dejaba de latir. Ambos pugiles no dejaban de jadear y de un momento a otro ambos aguantan la respiración, aprietan los dientes y se lanzan hacia adelante. Se habían lanzado al mismo tiempo, como si ambos quisiesen terminar la pelea en este mismo instante. Están a la distancia, ¿quién se puede golpear? Lanzando sus puñetazos, pero en ese mismo instante suena la campana. El árbitro valiente corre y se pone entre ellos. El referee los empuja hacia afuera para evitar el peligro que pudiese ser dejar continuar ese intercambio. Estallando el público en gritos luego de este agitado final de asalto. Este había sido un tercer round muy caliente que había llegado a su fin. Esta pelea sí que está haciendo algo increíble de presenciar. Recupera la respiración, detén cualquier tipo de sangrado. Este minuto será de vital importancia, decían en la esquina de Río, pudiendo ver a Sawamura poniéndose de pie en las gradas. Y ambos boxeadores eran atendidos respectivamente por sus esquinas. Viendo cómo Sawamura se había acercado al sujeto que se encontraba junto a Sendo y Miyata en las gradas. Cambia de lugar conmigo, a fin de cuentas tienen el mismo valor, decía Sawamura mostrando su ticket. ¿Quién te crees que eres?, le decía este random, mirándolo Sawamura fijamente, intimidándolo por completo. Sentándose Sawamura junto a Sendo. No puedo predecir lo que va a suceder en esta pelea, expliquen lo que sucede. Tú sí que eres molesto, no has cambiado nada, decía Sendo. ¿Qué crees?, preguntaba Sendo a Miyata. No lo sé. ¿Qué? Ustedes son del tipo de bestia más similar a Machiba y Rosario. Siendo ese el caso, ustedes me deberían explicar a mí. ¿Bestias similares? ¿Qué dices?, respondían Sendo y Sawamura. Regresando a la esquina de Machiba. Buen trabajo con ese contraataque. Toda la arena temblaba después de eso. ¿Qué fue lo que yo recibí?, preguntaba Ryo. Un gancho con la derecha. El instante en el que entraste de manera profunda con tu pie, él lanzó un gancho de muy alta velocidad por sobre tu hombro. No era posible esquivar eso. Ni siquiera es algo que puedas practicar en un sparring. Es un golpe lanzado en la intensidad del momento. Es demasiado difícil predecir y mucho más de ver, decía el segundo de Ryo. Un momento intenso, Así que es ese tipo de persona. Al fin lo entiendo. Entonces tendré que ir mucho más allá de lo que practiqué, decía Machiba poniéndose de pie. En la esquina de Marcus, este no dejaba de tocarse la cabeza, de golpearse con los guantes. Esto es demasiado, es muy injusto, ya no puedo contenerme, sin importar lo que cueste, sin importar cómo lo haga. Al final de todo esto, yo solo tengo que ser aquel que se encuentre en pie. En tanto tocarse el cabello, Marcus había desordenado completamente su peinado, diciendo a Takamura que esperaba que su peinado sea lo único que había cambiado. Viendo a Sawamura, quien seguía pensando en aquellas palabras, bestias similares, e incluso Hippo notaba un cambio en la presencia del campeón. Comenzando el cuarto round, notando de inmediato una diferencia, Marcus Rosario estaba con su guardia completamente abierta, dirigiéndose lentamente hacia Ryo, lanzándose de inmediato el campeón hacia adelante. El campeón se había lanzado de cabeza, él se aferraba a una pelea de corto rango. En cambio Machiba se plantó directamente en su posición, esperando a Marcus en su territorio, preparando su izquierda. Machiba esperaba con atención para saber qué tipo de golpe vendría, si una izquierda o una derecha, pero lo que estaba hacia adelante era la cabeza. Iba con la cabeza al frente, estando a punto de lanzar un cabezazo, teniendo que esforzarse Ryo en bloquear con su derecha aquel cabezazo. Intentando Ryo tomar distancia, pero el pie de Marcus se posicionó para hacerle una zancadilla, para obligarlo a tropezarse, y mientras se tropezaba y perdía el equilibrio, una derecha se dirigía hacia Ryo, conectando esta gran derecha en la guardia de Machiba. ¡Sus pies se enredaron! ¡Oh no!
se lamentaba la esquina de Machiba. ¿Fue intencional?, preguntaba Sendo, mientras Sawamura con una maliciosa sonrisa decía: bueno, esto es algo normal cuando peleas contra un zurdo. Machiba intentaba recuperar el equilibrio mientras se dirigía otro cabezazo hacia él, que pudo esquivarlo, pero detrás de ese cabezazo venía un izquierdazo. Estaba ocultando golpes tras estos cabezazos, pero Machiba logró evadirlo con su concentración. Pero Marcus no se detenía, lanzaba un cabezazo, y cuando este cabezazo era esquivado venía un derechazo, y luego que este derechazo también era esquivado, venía un golpe con el pie para hacerlo tropezar. Estando completamente sorprendido, Machiba no estaba siendo capaz de esquivar tantas trampas al mismo tiempo, logrando retroceder mientras se tambaleaba. ¿Acaso está muy complicado con la arremetida del campeón?, nos decía el comentarista, dejando en claro que no notaban estas faltas constantes, confirmando a Sawamura que todo esto había sido intencional, no había sido para nada un accidente. Y bueno, como les decía, su peinado no fue el único que cambió, ahora es mucho más soberbio y bruto, dice Takamura. Pasó de ser un tipo malo a convertirse en el mismísimo diablo. Viendo un rostro sonriente y malvado de Marcus, quien estaba decidido a seguir atacando con la misma estrategia, siguiendo de la misma manera, lanzando un cabezazo y luego lanzando un derechazo. Nuevamente se dirige con la cabeza hacia Machiba, viendo cómo ese cabezazo estaba a punto de conectar a Ryo en este capítulo del 1464 llamado Imperdonable. Machiba había logrado esquivar por tan solo unos milímetros este cabezazo, pero antes de que pudiese huir, el pie derecho de Marcus comenzó a pisarlo para no permitirle el escape, lanzando un izquierdazo Marcus directamente al rostro de Machiba, pero este aún así fue capaz de esquivarlo, hablando muy bien esto de la concentración del japonés. Machiba había logrado esquivar, todos reconocían su gran concentración, relajándose todos por un momento al haber esquivado tan peligrosa combinación, y a pesar de que Machiba quería tomar la distancia, eso era imposible. Marcus no iba a sacar su pie encima del pie de Machiba. ¡Apúrate! ¡Mueve esa maldita pierna! Pero en el momento que se incorporaba, Marcus Rosario conectó un gran cabezazo en Machiba, quien era incapaz de huir porque le pisaban el pie. Un cabezazo sin siquiera mirar, logrando un gran estruendo en toda la arena. Había sido un sonido sumamente duro. Sin lugar a dudas, había sido un cabezazo, reconociendo esto toda la arena. Pero al conectarlo Marcus sin siquiera estar mirando, se determinó que había sido algo casual. El referee le dio una gran advertencia a Marcus. Todos decían que había sido a propósito, pero claro, esto era muy difícil de probar en una situación como esta. Pasando a ver cómo Machiba en esta oportunidad se encontraba sangrando. Ese cabezazo había hecho daño, había provocado un sangrado cerca del ojo de Ryo. Y Marcus Rosario simplemente lo miraba con maldad. El referee había llamado al médico para que revisaran a Ryo, comenzando a inquietarse todos los presentes, diciendo Miyata lo siguiente: a tu juicio, el pisarle el pie y lanzar cabezazos, esas cosas, ¿de verdad son algo útil en el boxeo? Reservado como siempre. Es cierto que no son útiles para el boxeo, pero son útiles para ganar, decía Sawamura, mientras el doctor seguía revisando el sangrado de Ryo. Bueno, no es tan profundo, pero a decir verdad, está sangrando demasiado, decía el doctor. Pero antes de que terminara de dar un veredicto, Machiba se dio vuelta, se dirigía al centro del ring y simplemente movía el brazo para provocar al campeón. Estaba invitando a Marcus a un intercambio. Ahora sí tienes una cara digna, ahora sí estamos iguales, ahora ya no es injusto, decía Marcus en su mente. El referee tiene una pequeña conversación con el médico que no somos capaces de ver, pero básicamente los dejaría continuar, reanudándose el combate, dirigiéndose ambos boxeadores al centro del ring, pudiendo ver cómo algo comenzaba a tomar el control de Machiba. Un espíritu estaba surgiendo desde su interior. Una vocecilla en su cabeza: él nos hizo esto, es imperdonable. Pudiendo ver todos el cambio en el rostro de Machiba, el cambio en su presencia. Sonriendo Sawamura: ve por él, tal y como fuiste por mí, destrúyelo hasta que solo sea un pedazo de carne cubierto en sangre. Esta vocecilla seguía dentro de Machiba: ahora solo dejarás el ring hecho pedazos.
pudiendo verlo como ya estaba completamente poseído por este pensamiento maligno. Kumi, al ver este rostro en su hermano, se puso de pie de inmediato, diciendo Nisan, una forma de decir hermano con mucho cariño en japonés. Nisan, da lo mejor de ti, decía Kumi, haciendo que este rostro de Machiba, que estaba convirtiéndose en un endemoniado, dejara esta transformación, recuperándose su postura de lucha, tomando hipo la mano de Kumi, quien estaba dudando, quien estaba sumamente nerviosa, tomando su mano para transmitirle tranquilidad. Machiba retomaba su posición con el pie izquierdo muy al frente, para conectar un golpe al cuerpo devastador en el cuerpo del campeón, utilizando esta postura para conectar continuamente golpes al cuerpo del campeón que le intentaba aproximarse. Pero apenas tenía la oportunidad Marco Rosario de infiltrarse, aprovechaba la oportunidad para lanzar golpes hacia el corte de Machiba. Estaba apuntando a ese ojo izquierdo. El retador mantenía una guardia de hierro para cuidar aquel ojo, tomando la distancia apenas tenía oportunidad. En la esquina del gimnasio Kamogawa estaban muy sorprendidos, incluso Aoki decía lo siguiente: esto es algo raro en él, me refiero a que a fin de cuentas es Machiba, a él le encanta destruir a todos. Que alguien así esté moviéndose hacia atrás de esa manera, él ha estado en situaciones similares antes, y todas las veces la ganó forzando muchos intercambios de golpes. Pero esta no es una situación igual a las anteriores, dice Takamura. Su oponente está en un nivel demasiado diferente. Si él hace las cosas a medias como antes, sin siquiera darse cuenta, esto se convertirá en un río de sangre y el doctor lo terminará todo. Tiene razón, a fin de cuentas él está peleando con el campeón mundial. Esta es una pelea por el título mundial. Solo quedaban 25 segundos del asalto y Marco Rosario insistía en golpear la parte izquierda del rostro de Machiba. Debido a la sangre, el retador ni siquiera podía ver un poco con su lado izquierdo, quedando tan solo 20 segundos para sobrevivir. El campeón utilizaba la poca visión que tenía Machiba en el punto izquierdo para lanzar golpes y además le ponía el pie para obligarlo a tropezar, logrando acorralarlo en la esquina ante el pánico de Ryo. El campeón no le daba tregua ni siquiera por un instante, lanzaba golpes uno tras otro. No había forma de escapar para el retador. Los golpes estaban haciendo daño en el corte que tenía Machiba, incluso con la guardia arriba. La sangre salía entre el guante a pesar de que se estaba protegiendo. Y nuevamente un pensamiento recurrente en Machiba no dejaba de sonar. Hijo de perra, este maldito hijo de perra. Está muy cerca, ¿no es así? Su cabeza está justo abajo, tan solo un codazo en la parte de atrás de su cuello. Solo eso y él aprenderá a comportarse, decía esa vocecilla dentro de Machiba, preparando un codazo en la zona de detrás del cuello, una zona muy delicada. Sonando la campana, acabándose el cuarto round, justamente antes de que el distorsionado de Machiba hiciera trampas también, siguiéndole el juego a su contrincante, siendo obligados por el árbitro a irse cada uno a sus esquinas, en un plano simplemente distorsionado. En la esquina de Machiba simplemente lo felicitaban por haber aguantado, estaban decididos a detener el sangrado. ¿Acaso crees que dejaríamos que se termine una pelea por el título mundial de esta manera? Tú llegaste hasta aquí, a este lugar tan difícil, piensa en todo lo que entrenaste hasta el día de hoy para estar listo. Confía en nosotros, te vamos a dejar listo para pelear. Tocando por un momento el segundo de Machiba a su pugil, sintiendo ese espíritu desgarrador en su interior. ¡Ey! ¡Machiba!, le preguntaba a su segundo, a un Ryo que tenía un rostro completamente poseído. Viajando directamente a Sawamura, Machiba debe estar pensando en lo que yo le hice, y mientras más lo hace, más se enoja con Rosario. Vamos, termínalo, ojo por ojo. Si él hace trampa y pelea sucio, tú también tienes que ir incluso más lejos. Tú no entiendes nada. ¿Acaso no has visto ninguna de las últimas peleas de Machiba?, le decía Sendo. Siempre que está en un problema o cuando le hacen una falta, ya ni siquiera hace algo similar. Él ya dejó toda esa vida atrás. Ya no le importa. Tú eres el que no lo entiende. La gente nunca cambia. Es solo que no se ha visto cara a cara con este tipo de maldad en mucho tiempo. Alguien con el mismo tipo de aura. Alguien que hace algo tan imperdonable como él. Y también cuando un malo se ve cara a cara con alguien igual de malo, ocurre una resonancia entre ambos. Solo mira un poco más, dice Sawamura. Se siente un aire espeso y mucha tensión. Era algo sofocante.
Ya estaba por comenzar el siguiente asalto. Estoy en la zona, esta es mi especialidad, cabrón. Entiendo lo que está haciendo, él no está corriendo, él solo está aguantando. En el próximo round lo va a convertir en una riña, pensaba Marcus. En la esquina de Machiva habían podido detener el sangrado, pero le decían que si le golpean nuevamente es probable que se abra la herida. Solo tiene que tener cuidado durante este round y mantener la distancia. Pero no importaba lo mucho que hablara el segundo, Machiva no lo estaba escuchando. Su mente estaba en un lugar muy lejano. Ambos se estaban invitando a una matanza, ambos caminaban al centro del ring. El Bad Boy, el chico malo de Puerto Rico, y frente a él estaba el Shinigami, la barca. Marcus se lanzaba hacia adelante, nuevamente con su cabeza al frente, y Machiva también iba hacia adelante sin siquiera subir la guardia. Conectándose ambos con la cabeza, un cabezazo mutuo que resuena en toda la arena, algo descomunal, y en el mismo momento que vuelven a tomar la distancia, el pie de Machiva es pisado, haciendo que Ryo tenga que esquivar con mucha dificultad los golpes que lanzaba el campeón. ¡Qué hijo de perra! Si es que me acerco mucho, él usará un cabezazo, si es que intento escapar, me pisa los pies. Hijo de la gran puta, porque tienes que ser una molestia tan grande. Tú solo espera un poco, en cuanto este corte deje de sangrar, te voy a masacrar. Viendo cómo Machiva intenta tomar la distancia y nuevamente es pisado ante la mirada maligna del campeón mundial. Machiva se tambaleaba debido a esta acción, teniendo un rostro de pánico, recibiendo un izquierdazo descomunal. Había sido un muy buen golpe, pero de alguna manera, debido a sus movimientos, Machiva había logrado que no fuese uno limpio del todo. ¡Eso fue intencional!, gritaba Sando muy molesto. Ve por él, ya mátalo de una buena vez, Machiva. Muéstrale a todos tu verdadera naturaleza, decía Sawamura. Viajando a Machiva. Trabajamos tan duro, fue mucho el tiempo invertido para llegar hasta aquí. ¿Y ahora dejas que este hijo de perra haga estas cosas? Esto es algo imperdonable, decía esta voz. Y por el momento preciso se levanta. ¡Vamos todos! ¡Tenemos que animarlo! ¡Ahora mismo! ¡Se lo ruego! ¡Él tiene que escucharlo! ¡Necesita de su fuerza! Comenzando todos a gritar Machiva debido a la indicación de Hippo en este momento tan tenso. ¡Machiva! 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 Se escuchaba al unísono. Toda la arena estaba gritando lo mismo. Todos estaban apoyándolo, ya que el espíritu maligno de Machiva, aquella parte de su conciencia que le estaba diciendo que cayera en la violencia nuevamente, debido a estos gritos del público, a este ánimo que estaba recibiendo, se estaba esfumando. El campeón se dirigía nuevamente hacia Ryo con la cabeza al frente, pero Machiva terminó de entenderlo. Antes te necesitaba, ya que necesitaba tu ayuda para afrontar las cosas a las que temía. Te necesitaba para creerme alguien junto a los demás. Te necesitaba como un apoyo para poder avanzar. Te necesitaba más que lo que cualquiera puede imaginar. En ese tiempo en el cual yo era alguien débil. Así que te lo agradezco muchísimo. Pero desde ahora en adelante ya no necesito que vuelvas a aparecer. Le decía Machiva a esta parte de su mente, a esta parte de su conciencia representada por un monstruo. Justo en este momento estuve a punto de perder el control, pero sus ánimos hicieran que yo pudiera contenerme. Es hora que se lo demuestre a todos. Tengo que pagar mis deudas con ellos. Tengo que mostrarles de lo que soy capaz, pensaba Ryo, reforzando su guardia. Debo demostrárselos con estos dos puños que tengo. Comenzando un intercambio de golpes, comenzando Machiva a atacar al campeón, quien bloqueaba y se infiltraba entre la guardia. Nuevamente un cabezazo se dirigía hacia Machiva, pero este lo bloqueaba y luego lanzaba una izquierda y luego un derechazo al cuerpo del campeón, haciendo que sus tripas se retuerzan. Y para evitar que Machiva pueda escapar, nuevamente el campeón se dirigía a pisarle su pie, pero la concentración del retador ahora era algo exquisito, logrando esquivar aquel pisotón mientras preparaba un derechazo. Nuevamente uno al cuerpo y luego un izquierdazo a la cabeza, obligando al campeón a ser quien retrocede en esta oportunidad. ¡Ah, qué aburrido! Esto es una pena, pensaba Sawamura. ¡Ah, esto es mucho mejor, imbécil!, pensaba Sendo. Mientras en la mente del segundo Machiva estaba lo siguiente. Mizutani, 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 ¿puedes verlo? Por favor, dime que lo estás viendo.
ese muchacho al que no sabíamos cómo controlar, el que nos hacía volvernos locos y sufrir con nuestras manos en la cabeza. Míralo muy bien ahora, Mizutani. Este es el muchacho que tú me trajiste. Por favor, solo míralo con tus propios ojos. Solo mira cómo está parado, bien alto, firme y con orgullo. Los intentos de Marcus continuaban, y a pesar de que no fue capaz de conectar de lleno, un golpe sí rozó el ojo izquierdo de Machiba. Pero este no se rendía, aún podía ver, por lo que aún podía pelear. Por su parte, Marcus Rosario se encontraba muy inquieto, debido a los derechazos que había estado recibiendo. Todos esos ánimos dirigidos hacia ti deben hacerte sentir muy bien, ¿no es así? Pero, ¿cómo mierda puedo destruir su felicidad si es que me tiene así? ¿Cómo lo hago?, se preguntaba Marcus. Supongo que solo tengo que estar cerca y lanzar un balazo bien preciso. En ese caso apuntaré por su apertura, mientras esquivaba, justo después de su izquierda y antes de su derecha. Ahí hay una apertura, notaba Marcus, preparando una contra en el mismo momento que Machiba preparaba su golpe. Lo lograré, pensaba Marcus Rosario, fallando ambos sus golpes por muy pero muy poco al mismo tiempo que sonaba la campana. El quinto asalto había terminado, mientras el segundo de Ryo simplemente podía pensar en el sangrado que debía detener. Vamos a parar el sangrado, todo está bien, no te preocupes, ¿te sientes mejor? Tan solo estamos en la mitad de los rounds, solo no te pases demasiado con el ritmo. Se siente una aura muy distinta a la anterior. ¿Acaso el mismo se calmó así sin más? No, él todavía está que arde, pero aún así está frío como un hielo, pensaba el segundo de Ryo. La cima más alta del mundo está justo frente a él, nos decía el narrador, mientras que Ryo, con una mirada muy calmada, miraba al campeón. El árbitro se aproximó a la esquina de Marcus para decirle que tuviese cuidado con los cabezazos, y si es que sucede otra vez, tendría que quitarle puntos. Marcus Rosario, por su parte, no escuchó nada de lo que dijo el árbitro, simplemente estaba murmurando de cómo su golpe había sido bueno y el tiempo estaba perfecto. Y además logró entrar a una distancia en la que podía conectar, pensando en tan solo cómo tiene que ajustar un poco más su pistola para poder conectar. Volviendo a la esquina de Ryo, ya paramos el sangrado, pero él no es el tipo de oponentes al que puedas combatir mientras estás defendiéndote a medias, por lo que si quieres ir por él, solo ve con todo. Viendo a Machiba intentar decir ciertas palabras. Gracias. Sí. ¿Qué pasa? Sorprendiéndose por estas palabras y por este murmuro, su segundo. Mirándose ambos fijamente. El sexto round estaba por comenzar. ¿Qué piensas?, preguntaba Miyata. ¿Y qué puedo decir? El tipo se la pasa haciendo una falta después de otra, dice Sendo. No te hablaba a ti, le hablo al que está a tu lado. Justo cuando sonó la campana, ¿lo notaron?, preguntaba Miyata. Ya veo, dice Sawamura. Esto no es algo bueno. Estando este round a punto de comenzar ante la atenta mirada de todos. Ambos ya estaban al centro del ring y Machiba se debía proteger nuevamente de la gran estampida de golpes que estaba lanzando el campeón. Incluso Marcus también estaba muy concentrado, logrando esquivar el derechazo al cuerpo que estaba lanzando Ryo, mientras seguía apuntando a ese ojo para que comenzara a sangrar. Marcus por su parte lo estaba haciendo muy bien, era capaz de evadir los derechazos y los izquierdazos que lanzaba la parca, pero a su vez Machiba también era capaz de bloquear y esquivar los grandes golpes. Machiba seguía intentando lanzar un golpe al cuerpo, logrando conectar uno a medias, pero Marcus lo soportaba y seguía con su ráfaga, estando completamente calmado, infiltrándose cada vez que tenía una oportunidad, acercándose al pecho de Machiba, intercambiando ambos golpes, y aparentemente en esta oportunidad Marcus era el que iba ganando, logrando conectar en la guardia de Machiba, pero de igual forma hacía daño. Los golpes de ambos no eran capaces de conectar limpiamente, y Machiba era capaz de recuperar la distancia, mientras Marcus seguía la persecución. Machiba preparaba un gran derechazo, otro golpe al cuerpo, pero en esta oportunidad Marcus fue capaz de preverlo, se hizo hacia atrás, para que Machiba con su propio impulso fuese hacia adelante, y de esa manera él pudiese conectar un izquierdazo de lleno. Ambos estaban mostrando una gran capacidad de ataque y defensa. Eran golpes muy peligrosos, ida y vuelta. Ni siquiera éramos capaces de parpadear o respirar con esta intensidad. Era imposible notar claramente quién tenía la ventaja. Un brutal intercambio continuaba. Los golpes no conectaban, simplemente rozaban a su contrincante.
Todo el público estaba asombrado y le gritaban a Machiba que tuviese cuidado con los cabezazos. Pero Takamura en este momento nos dice que él no está intentando dar un cabezazo a propósito, e incluso si es que llega a suceder, ahora solo sería un accidente. Sería algo normal. Incluso a pesar de que intentó llevarlo a una pelea callejera, él no lo pudo lograr, así que lo cambió por un ataque frontal. ¿Eso es a lo que te refieres?, preguntaba Itagaki. Exacto, tal y como lo predijo Machiba. ¡Excelente! Se equivocan, dice Takamura. Esto no es algo bueno, todo lo contrario. Pasando a la explicación de Miyata. Tú dijiste que eran similares y resonaban entre sí, ¿no es así? Pero Machiba se rehusó a entrar en la misma frecuencia de él, por lo cual Rosario era aquel que debía forzar una resonancia. Forzarlo a resonar con un boxeo más regular. Ese Machiba solo supo cómo cagarlo con su puro instinto, pensaba Sendo. Bueno, si es que no puede hacer faltas, no hay nada que temer. Pero ahora Sawamura es quien sigue un discurso. Están lanzando golpes a una distancia en la cual un cabezazo puede llegar, por lo que eso significa que él fue capaz de empujarlo hasta ese punto. Esa última contra puede haber fallado, pero el tiempo de ella era algo impecable, decía Miyata. Esa distancia en la que se maneja Rosario, si es que él lo sigue dejando empujar de esa manera, él puede intentarlo la cantidad de veces que quiera. En algún momento entrará con todo, pensaban Takamura y Miyata. Y bueno, si es que se perdieron con el mucho texto, básicamente dicen que Marcus no necesita hacer trampas para intentar nuevamente una contra perfecta, y hasta ahora todo el escenario se está acomodando para que Marcus pueda intentarlo nuevamente. Viendo nuevamente a los boxeadores intercambiando golpes a corta distancia, viendo a Marcus muy atento, esperando la apertura que existe después de la derecha de Machiba, preparándose para una contra, acabando así este capítulo. Viendo un coloreado por el especial de 35 años de Hajime no Ippo, en donde tenemos a Miyata, Takamura, Ippo y Machiba, con una explicación del por qué luchan. Y también la portada del tomo, con Machiba junto a las palabras "Prueba de poder". Viendo a Marcus tomar esa pequeña apertura para infiltrarse y nuevamente intentar un golpe. Marcus comenzaba a inquietarse, el cuerpo no dejaba de dolerle y se estaba quedando sin energía gradualmente. No puedo llegar, es solo por muy poco, pero no puedo llegar. Estoy seguro de que llegará el momento, pensaba Marcus, teniendo un flashback. Mi vida es una mierda. Fui traicionado muchas veces, y solo mis puños fueron los que no me traicionaron y me dejaron poder. Confiaré en ellos y es por eso que sé que ellos llegarán. Mientras Marcus lanzaba un derechazo. Machiba veía ese derechazo mientras lanzaba su derecha. Ahora mismo. ¡Llega!, exclamaba Marcus, ahora intentando una izquierda. Pero había sido el golpe de Machiba quien conectaba en el cuerpo del campeón. ¡Ah! Fui muy lento. Presionaré y lo intentaré otra vez. Más compacto, más rápido, decía Marcus. Viendo cómo en esta oportunidad pareciera que Marcus iba a conectar primero. Una contra con su izquierda. A un derechazo de Río. Viendo cómo Machiba ni siquiera había notado ese puño que se dirigía hacia él, ese izquierdazo, mientras el puño derecho de Machiba se estaba dirigiendo al cuerpo de Marcus. Consiguiéndolo, la contra tan esperada, la carta de victoria de Marcus Rosario había explotado, había detonado en el rostro de Río. Una nube de sangre se levantaba en la arena, el terror en Ippo y Kumi se dejaba ver. Y Machiba se estaba desmoronando. Una cabeza que se va al suelo, golpeando brutalmente la lona. Había sido una caída sumamente peligrosa. Yacía el cuerpo de Río con la espalda hacia abajo. ¡Lo atrapó!, pensaba el segundo de Río. Bien mierda, sabía que estos dos nunca me iban a traicionar, pensaba Marcus. Es posible que este sea el tipo más fuerte contra el que me he enfrentado. Ahora, al final, ya todo acabó, decía Marcus. El conteo ya iba por el 3 y Machiba no había movido ni siquiera un músculo. Kumi había reconocido lo de peligrosa que había sido esa caída, e Ippo no estaba convencido de que iba a poder ponerse de pie luego de recibir una contra de ese nivel, dejando en claro que a pesar de lo tramposo de Marcus, tiene una gran habilidad. Ippo no dejaba de gritar por Machiba, "Machiba-san, Machiba-san, Machiba-san", una y otra vez, mientras veíamos unos ojos que se abrían. El techo de la arena, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Qué estoy haciendo en esta postura? Pero, ¿qué mierda? ¿Qué es lo que yo...? Mirando Machiba hacia un lado, viendo a Marcus Rosario, viendo hacia otro lado a su segundo, a Ippo y Kumi,
Ya Mizutani. Ah, ahora lo entiendo todo. Qué cosa más increíble. A pesar de que había sangre en mis ojos y con suerte podía ver algo, ellos me dejaron pelear otra vez. Ellos pudieron parar el sangrado. Estoy muy agradecido. Les agradezco mucho el que me permitan pelear otra vez. Además, incluso él me apoyó, pensando Ryo en Hippo. Muchas. Vaya, siempre me falta una palabra. Y no puedo decirla ahora mismo, pensaba Ryo, con sus ojos sin vida que comenzaban a ganar brillo de repente. Comenzando a incorporarse de golpe, de una manera sorpresiva, dejando impactado a Marcus, quien no se lo puede creer. Y si no puedo decirla, bueno, en ese caso como mínimo, se lo voy a demostrar en el ring. Frente a todos los que aparecieron hoy aquí para apoyarme, lo único que puedo hacer ahora es robarme ese cinturón y levantarlo por sobre mis brazos. ¡Guau! ¡Se levantó! Justo cuando el conteo llegaba hasta el número 8, el retador se pudo levantar. Sawamura por su parte piensa que es una pérdida de tiempo. Desde aquí en adelante solo va a ser una masacre sin respuesta hasta que muera. ¡Silencio!, dice Sendo. Él nos va a mostrar lo que significa ser un hombre de verdad, hecho y derecho. Hippo tomaba a Kumi y la abrazaba para que estuviese tranquila, para ver este combate hasta el final. Deberían parar esta pelea. Ya ha recibido demasiado daño, piensa Itagaki. ¿Daño de quién?, decía Takamura. Desde el primer round, no, incluso desde antes de la pelea. Existe un conjunto de cosas que fueron por el bien del día de hoy. Y es por eso que cuando dices que es demasiado daño, ¿a quién te refieres? Viendo a ambos boxeadores sumamente lastimados. Por supuesto que Machiba por esta contra descomunal y Marcus Rosario por ese daño que se ha acumulado en su cuerpo. Machiba estaba con su guardia arriba, pero estaba temblando, no podía moverse, estaba a punto de desmoronarse, e Hippo estaba muy preocupado. El soltado actual no puede pelear, si tan solo es capaz de llegar al descanso, pero ¿será capaz de aguantar lo que queda? Y no es posible que el campeón lo deje escapar por 90 segundos, él no es tan pasivo como para que eso suceda. Dando un vistazo a Hippo al campeón, quien también estaba por supuesto destruido y no dejaba de jadear, estaba respirando con dificultad. ¿Por qué se ve tan destruido? Si es que no es él quien fue derribado ahora mismo. Incluso Marcus no era capaz de caminar bien, se encontraba cojeando. El campeón avanza, como un cazador buscando su presa. Él se acerca lentamente mientras ve que tanto daño tiene su enemigo. Muy bien, piensa Marcus, ahora destruyamos a este zángano de una buena vez. Él ya está muerto, solo tengo que rematarlo con el gatillo una vez más. Él con suerte se puede parar, un solo golpe caerá nuevamente. ¿Por qué mierda estoy tan lejos? Mi cuerpo se siente muy pesado, no puedo ni siquiera acercarme a él. Mis puños no me traicionaron, el boxeo es la única cosa que jamás me ha traicionado en mi vida. Sí, es de lo mejor, el boxeo sí que es algo justo, pensaba Marcus, quien tampoco podía moverse, estando ambos boxeadores paralizados. Me encerraron en la cárcel por pura mierda, por lo que falté a mis entrenamientos y mi control de peso fue una basura. Cuando eres un arrogante es justo que seas castigado. El boxeo es algo muy justo, eso es lo que más me gusta. El boxeo no me traicionó, yo fui el que traicionó al boxeo, piensa Marcus. Un control de peso a última hora sin entrenar de verdad significa que mi resistencia está por el suelo. Y además de todo eso, mis piernas están con mucho dolor y espasmos debido a lo deshidratado que estoy. Él ha estado acumulando cada vez más por meses o incluso años para este momento. Con esos puños tan sinceros, él me destruyó por dentro con su golpe con la derecha. Así que tengo que observar al hombre que está frente a mí. Tengo que mirar su cara, mirar toda su figura, pensaba Marcus. Este es un boxeador de verdad, mientras mira a Machiba, quien está frente a él con su pose típica de Flicker Jabs. El brazo de Machiba comenzaba a girarse ante la atenta mirada de todos. ¡Ve por él!, gritaba Sendo, y la guadaña comenzaba a agitarse, comenzando una lluvia de Flicker Jabs con las energías que le quedaban arriba. El primero en atacar era el retador. La guadaña del Shinigami castigaba al campeón con furia, impidiendo este latigazo que el campeón se acercara, incluso obligándolo a retroceder levemente. ¿Acaso aún puede moverse? No, está parado a duras penas, pensaba el segundo de Marcus. No lo debería haber dejado respirar. Aún así, yo también tengo que respirar un poco, pensaba Marcus. Puedo mover mis pies un poco hacia adelante otra vez.
y con ello incrementar la fuerza de mis puños. Respirar profundo y tomar la mayor cantidad de oxígeno posible. Tengo que dejar que fluya por mi cuerpo y desde ahí utilizar el último poco de energía que me queda. E ir por todo. Siendo Marcus ahora quien se lanzaba hacia adelante, estaba presionando con una guardia firme y sin miedo, logrando infiltrarse, logrando acortar la distancia. Ya no necesito técnica, todo sirve ahora. En la situación actual el tirar golpes será más que suficiente, pensaba Marcus. Dejaré a este tipo en el suelo durmiendo, me llevaré la victoria y empezaré una vez más. Nunca más lo traicionaré, nunca más en la vida. No puedo darme el lujo de volver a ese mundo tan injusto. Convirtiéndose en una guerra en el centro del ring, parecía un show de pirotecnia por cómo estallaban los impactos. Era una explosión de golpes. Ambos estaban bloqueando todo, tenían la concentración al máximo, pero por supuesto que ya no eran tan precisos como al principio. Nadie era capaz de conectar un golpe limpio. El segundo de Rosario estaba impactado. ¿Pero qué mierda? ¿Qué es esto? ¿En serio aún no llega a su límite? ¿Cómo es posible que sea capaz de mantenerse tan bien con Rosario incluso a ese rango? Pasando a la mente de Machiba. Todo lo que he vivido ha sido solo para este momento. Todo lo que he hecho hasta ahora. Todo eso para hacerme crecer y también para apoyarme en mi camino. Pensando en su enfrentamiento en contra de Miyata, en contra de Kimura, en contra de Sawamura y por supuesto en contra de Ippo. Ese sparring en el que se enojó hace un tiempo lo ayudó a llegar hasta aquí, pensaba su segundo, pensando en su sparring en contra de Ippo. Comenzando a ser Machiba quien ganaba este intercambio y cómo era el campeón quien estaba retrocediendo, quien intentaba respirar entrando en shock de un momento a otro. Viendo cómo Machiba preparaba un derechazo directamente al cuerpo de Marcus, quien miraba ese puño atentamente. Ahora mismo como de lugar, no puedo recibir ese golpe, pensaba Marcus bloqueándose el abdomen que ya tenía destruido. Pero en el último momento, Machiba cambió la dirección de su golpe, transformándolo en uno desde arriba. Marcus no podía hacer más que mirarlo con terror, mirar ese puño que venía desde el cielo, que estaba por ser lanzado por un Machiba lleno de determinación, con un rostro como si hubiese sido sacado directamente desde el infierno. Un golpe descendía del cielo como una gran luz, un Chopping Reich había estallado en el rostro del campeón y una nube de sangre empapaba todo el escenario. El cuerpo de Marcus se doblaba por completo, golpeando violentamente la lona, haciendo explotar a todo el público en gritos. La guadaña cae para hacerlo pagar por sus pecados. Es la primera vez en toda la pelea que vemos este golpe, el Chopping Reich. Ippo, muy asombrado, pensaba lo siguiente: hasta ahora él solo utilizó golpes al cuerpo, por lo que el campeón ni siquiera vio venir este tipo de golpe. Esta es la misma táctica que utilizó Kimura, pudiendo ver a Kimura estando a punto de las lágrimas por lo que acaba de ver. Nuevamente pensando Machiba, todo eso fue un gran apoyo que me ayudaría en este momento, retirándose a la esquina neutral con Marcus Rosario cubierto de sangre en la lona. Es increíble, increíble, es un tipo increíble, Kumi-san, decía Ippo sonriendo. Eso fue todo, entregué todo lo que tenía. Sé que es muy tarde como para decirlo, pero el mundo sí que es difícil, pensaba Ryo. Pero hubo un gran estruendo que llamó su atención. Eran los dientes de Marcus, quien comenzó a levantarse en la cuenta de 4, y Machiba no lo podía creer. ¿En serio? 4. No tuve conciencia por 4 segundos. No puedo dejar que se acabe así. Párate, levanta las manos, pensaba Marcus, con un dolor inmenso que podíamos ver en su mirada. Levantándose en la cuenta de 6, luchando por levantar sus manos, no pudiendo siquiera ver con claridad. Maldita sea, me duele todo, mi energía ya no existe, pero aún así siempre y cuando pueda mover aunque sea solo un músculo. No importa cómo y dónde naciste, no importa cómo te criaste y creciste, ya que esta noche lo único que importa es quién de nosotros es el más fuerte, dice Marcus. Me gustaría poder pasar más tiempo contigo en este lugar tan justo en el que nos encontramos, pensaba Marcus, mientras Machiba pensaba: tú no eres el único desgraciado persistente contra el que he peleado, retomándose el encuentro. Ambos estaban muy agotados en el centro del cuadrilátero, no dejaban de jadear y apenas podían estar de pie. Ambos comenzaron a lanzar golpes. Machiba lanzaba una izquierda que era bloqueada, lanzaba otra que conectaba.
Marcus solo se podía defender mientras estaba a punto de desmoronarse. Solo un poco más, un golpe más y listo, pensaba Machiba mientras lanzaba un derechazo, pero su pie se tropezó con el de Marcus, yéndose directamente hacia la lona, golpeando su cuello en contra de la arena, viendo cómo crujía. Algo había sucedido, algo inesperado y sumamente peligroso. Había sido un enredo de pies, había sido un resbalón. Todo el público comenzó a insultar a Marcus, pero Hippo era consciente que no había sido a propósito. Solo ambos están apenas de pie, y esto fue inevitable. ¡Qué mala suerte! Ese golpe era uno bueno, decía Sawamura. ¿Acaso tú también perdiste debido a algo como esto?, le preguntaba Miyata. Si es que pierde la pelea por esto, sería un gran karma. ¡Machiba, termina esta pelea de una buena vez, por la mierda!, decía Sendo levantándose y gritando con furia. Poniéndose de pie Machiba, reanudándose el combate de esta forma. Ambos iban directamente a lanzar un golpe, pero Machiba era el que conectaba. Marco Rosario se iba hacia atrás. Rosario se desplomaba, pero se encontraba sujeto en las cuerdas. Pareciera que ya va a ser el final. ¿Acaso podrá Machiba terminar la pelea aquí? Pero el referee se interpone entre ambos. Había sonado la campana dando final al round. El round número 6 terminaba aquí. Rosario se dirigía hacia su esquina, viéndolo con los ojos completamente hinchados. Estaba completamente destrozados. ¿En serio lo dejaron en este estado? ¿No hay manera de que lo pueda revivir en un minuto? ¿Quién es este tipo?, se preguntaba el segundo Rosario. ¡Hielo! ¡No, espera! ¡Algo de agua! ¡Olvida eso! ¡Dame lo primero que tengas! Machiba intentaba agradecer. Intenta no hablar ahora. Lo haces genial ahí en el ring. No te molestes con hablar. Solo respira profundo. Ya estamos cerca. Solo déjame hablar un poco, pensaba Machiba. La única razón por la cual lo estoy haciendo tan bien es gracias a ti. Siempre me quedo corto por unas pocas letras, ¿ah? Pensaba Machiba con un rostro lleno de emoción y algo triste. ¡Segundo fuera!, se daba la indicación. Yo, sin lugar a dudas, tengo que volver a Japón en el futuro, decía Marcus Rosario. Hace un rato, ¿por qué no lo dije?, se preguntaba Machiba. Por no haberlo dicho antes, no tengo más opción que entregarte el cinturón como una disculpa, decía Machiba a su segundo, dirigiéndose hacia el ring. Comenzando de esta manera el round número 7. Ambos boxeadores se encontraban agotados en el centro del ring, y esta vez no eran capaces de evadir. Ambos conectaban directamente en el rostro del otro, viendo cómo la sangre llovía y llovía. Había sido un gran golpe mutuo, ambos iban hacia atrás, ya estaban completamente en el límite, pero eran capaces de reincorporarse y continuaban la pelea como si nada hubiese sucedido. Ambos tenían los ojos llenos de determinación. Era un golpe lleno de Machiba y también uno de lleno de Rosario, y luego ambos conectaban al mismo tiempo. Se devolvían un golpe detrás de otro. ¿Acaso por qué no esquivan? ¿Acaso tienen mucho orgullo como para esquivar? No, ellos simplemente son incapaces de hacerlo. Ya están en su límite, viendo cómo se conectaban nuevamente uno al otro. Así que es una batalla de voluntad. El primero que pierda su espíritu perderá la pelea. Nuevamente Hippo se levanta pidiendo que todos animen a Machiba, viendo cómo toda la arena, todo el público gritaba por Ryo. La arena estaba completamente encendida y ambos pugiles seguían intercambiando. Ambos estaban a punto de caer, ambos estaban temblando y a nada de desmoronarse. Como si estuviesen apilando piedras en un montículo para marcar una tumba, ellos lanzan un golpe después de otro. ¿Quién será el primero a ser destruido? ¿Qué tan lejos llegará esto? ¿Por cuánto tiempo más pueden seguir? Ya superaron sus límites hace un buen tiempo, sus tanques de energía ya no existen. El ring es un infierno total. ¿Acaso es el infierno quemando sus espíritus? ¿O es el de su renacimiento? Sin importar cuál sea el caso, estamos a solo momentos de que llegue la justicia, exclamaba el comentarista, viendo cómo Machiba conectaba el último golpe de este brutal intercambio, impactando a todos los presentes. Viendo cómo Marcus se desmoronaba, era aquel quien tocaba la lona. Todo el público levantaba el puño en admiración, levantaba el puño para declarar la victoria de la barca. Kumi e Hippo se abrazaban, Sendo levantaba los brazos, Kimura lloraba de la emoción, Aoki y Tagaki también estaban celebrando. ¿Se había ido al suelo el campeón? ¿Acaso este iba a ser el final?
pero Marcus se seguía moviendo. ¿Es en serio? ¿Cómo es que te sigues moviendo? Por la mierda, mis puños ya no pueden más, no hay nada más que hacer. Aunque ya no sean un arma afilada, aún sirven para aplastarte como si es que fuese un mazo, sin importar qué tanto tenga que hacer para ganar, pensaba Ryo, mirando a las gradas, viendo a Ippo y Kumi. A un Ippo quien se encontraba abrazando a su hermana pequeña. En el mismo momento que Ippo notó que Machiba lo estaba mirando, procedió a soltar a Kumi muy nervioso. Machiba lo miraba atentamente y Marcus, el campeón mundial, se había vuelto a poner de pie. Realmente es un monstruo. Todo el público estaba gritando por Machiba, todos gritaban por ese knockout, gritaban porque se llevara el cinturón. Pero Machiba seguía con sus ojos fijos en Ippo y Kumi. Siempre me falta una sola palabra, pero hay algo que siempre he sido capaz de decir. Tienes que traer un hombre más fuerte que yo a casa. Si ese no es el caso, no puedo aceptarlo. Lo dije una y otra vez. Te lo dije una y otra vez. Y a pesar de que te lo dije tantas veces, de todas las personas que existen en el mundo, ¿tiene que ser ese? ¿El primer hombre que traes a casa es ese en serio? Pero, ¿qué mierda es eso? Incluso después de que lo dije una y otra vez, de todas las personas del mundo, ¿en serio tiene que ser él? Se preguntaba Machiba, mientras miraba con atención a Ippo y Kumi sin quitarle los ojos de encima. Hermana, pensando en Kumi cuando era niña, cuando era una adolescente y actualmente toda una adulta. Hermana, ¿qué me estás pidiendo? Te dije que tenía que ser alguien más fuerte que yo. Alguien más fuerte. Procediendo a esbozar una sonrisa, mirando hacia Ippo y Kumi. Kumi quedó asombrada por esa sonrisa de su hermano, mirándolo con atención. Hermana, seguía pensando Machiba. Felicidades, hiciste un muy buen trabajo, dándole la espalda, dejando a su hermana con confianza en los brazos de Ippo. Entre todos los gritos de apoyo, él se mueve directo hacia el campeón para responder a las plegarias del público. Y ahora toda la arena, no, todo Japón, lo está haciendo avanzar. Pasando a Kumi, quien comenzaba a llorar. Hermano, nunca me podrá gustar el boxeo, pero el tener a tanta gente apoyándote, permitiéndote avanzar cada vez más. Estoy tan orgullosa de ti en estos momentos, pensaba Kumi llorando de emoción, llorando de felicidad. En esa pequeña pieza que arrendamos por el bien de traerte de vuelta una vez más, me rehusé a dejarte tener una simple preocupación. No quería que tuvieras nada que te molestara en tu mente, sin mirar al pasado, para que así pudieras vivir una vida normal con una sonrisa. De esa manera yo podría despedirme de ti con una gran sonrisa. Y ahora voy a convertirme en el campeón mundial, decía Ryo, aproximándose a Rosario, ante los gritos de apoyo de todo Japón. Mientras solo se podía escuchar gritos de apoyo a Machiba, este era capaz de conectar, golpeaba la guardia de Marcus y luego lo golpeaba en el cuerpo. Una combinación impecable, para luego darle un gran derechazo que lanzó su cabeza volando hacia atrás junto a una nube de sangre. Esto no es bueno, yo no tengo fuerza, me voy a ir al suelo, pero antes de que suceda, como mínimo, mi último... Marcus Rosario se estaba desmoronando, reconocía que ya no tenía fuerza y que estaba a punto de irse al suelo, pero con sus ojos, aún con determinación, exclamaba que había algo que debía hacer. Con la poca fuerza que me queda, al menos lo dejaré con una última marca en su cuerpo. Recuerda esto, sin lugar a dudas, algún día volveré a Japón. Viendo cómo ambos boxeadores están a punto de lanzar un golpe, Machiba con su derecha y Marcus con su izquierda. ¿Quién ganará esto? ¿Quién será el último hombre de pie? ¿Cuál de los dos es el hombre más fuerte del mundo? Esta es la parte más difícil, es el último golpe. Es demasiado amplio ese golpe, el de Machiba llegará primero. ¡Ve por él! Yo, sin lugar a dudas, vendré a encontrarme contigo una vez más, exclamaba Marcus. Y al acercarse provocó de manera accidental un pequeño tropiezo de Machiba, haciendo que el golpe de la parca se desviara, haciendo que Machiba fallara su golpe final. Esta izquierda de Marcus se dirigía directamente a Ryo, como si fuese en cámara lenta, conectando de lleno, conectando un izquierdazo, el último golpe de Rosario,
el golpe con su brazo bueno, deformando completamente el rostro de Ryo. Su golpe llega de lleno, el campeón fusila al retador con un gran disparo. Esto era imposible, exclamaban todos. ¿Acaso se enredó con los pies? ¿Fue a propósito? No, es solo debido a que fue por un gran golpe, cuando ya estaban en las últimas. Esto aún no termina. ¡Machiba-san!, gritaba Hippo. Pero Machiba se negaba a caer, afirmándose con su pie izquierdo sobre la lona. Sin perder el equilibrio del todo, un golpe desde abajo. Un uppercut desde una posición incómoda, conectando en la quijada de Marcus, llegando a levantarlo de la lona. Marcus, mientras su rostro iba hacia atrás, pensaba lo siguiente: me equivoqué, lo de mi culpa. Entrenaré como nunca antes y sin lugar a dudas volveré a Japón. Así que, hasta que ese momento llegue, cuida de mi cinturón, pensaba mientras afirmaba únicamente las cuerdas, completamente rendido, sin siquiera poder levantar su guardia. Machiba preparaba una derecha, era el puño juzgador que se acercaba al campeón, era el golpe final, el golpe de la victoria. Era un chopper right, tan solo tenía que conectarlo y el combate había terminado. No dejaré que te sigas preocupando por mí, vamos a ignorar ese pasado, para que de esa manera puedas seguir tu vida con una gran sonrisa, para que yo también me pueda despedir de ti con una gran sonrisa. Me voy a convertir, pensaba Machiba mientras toda su vida pasaba frente a sus ojos. Pensaba en Miyata, en Kimura, en Sawamura, en Hippo, en Kumi desde que era una niña, desde que era un adolescente, desde que comenzó a trabajar en el hospital, y también el rostro que tenía en este instante en las gradas. Piensa en su jefe, en Rizu, piensa en su segundo, en Mizutani, y también en él mismo, en todo lo que ha sacrificado. ¡Tienes que llegar!, exclamaba Hippo, y el autor, por alguna razón, dibujaba múltiples piezas como si fueran un vidrio rompiéndose, por una razón que jamás entenderé. Estos vidrios siguieron rompiéndose. El golpe aparentemente había conectado. Todos estaban celebrando al nuevo campeón mundial. Pero algo había pasado. Por alguna razón, la raíz del pelo de Machiba estaba más blanco del usual. Por alguna razón, estos vidrios no dejaban de aparecer, y esta sensación perturbadora nos dejaba ver que ese golpe no había conectado. Las esperanzas de todos acaban de romperse. Esa cara de alegría y esa celebración terminó. Ese puño se detuvo a tan solo unos centímetros del campeón. No había nada más que decir. El segundo Machiba se tomó su cabeza, se dirigió al cuadrilátero. Machiba había fallado. Machiba no se estaba moviendo y algo se había roto. El segundo de Machiba ya estaba dentro del ring. El combate había terminado. Esto conllevaba a ser descalificado. Machiba comenzó a desmoronarse y no había nadie más impresionado que el mismo Marcus. El cuerpo de Ryo estaba cayendo a la arena y las manos de su segundo llegaron para sujetarle el cuello antes que se impactara violentamente en la arena, gritando por su pupilo. Marcus aún no lo podía creer y al final no llegó. Lo que lo separó de llegar a la cima del mundo fueron tan solo unos milímetros. Pero ¿en qué exacta distancia llegó el golpe? ¿En qué momento la sentencia ya había terminado? La pelea había acabado. Esta pelea por el título mundial de la WBC de la categoría de los pesos ligeros fue decidida. El campeón defiende a duras penas y de manera exitosa su título. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro video de la historia después del anime. ¿Qué pasó con Machiba?